¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de química. En el día de hoy vamos a desarrollar reacciones de óxido-reducción redox. La vez pasada ya estuvimos trabajando sobre el concepto de oxidación, reducción, los tipos de agentes y las reglas que debemos de manejar para poder realizar los ejercicios de reacciones de óxido-reducción. En la siguiente reacción se muestra un modelo donde hay transferencia de electrones. Vemos que aquí magnesio más oxígeno forma lo que es óxido de magnesio. Y sabemos que el magnesio está en forma libre y la regla nos dice que todo elemento libre su número de oxidación es cero. Al igual que el oxígeno está en forma libre, su número de oxidación es cero. Acá ya es un compuesto y ya sabemos que en un compuesto el oxígeno, como oxígeno es menos 2 su número de oxidación, y si el oxígeno es menos 2, entonces el magnesio va a ser más 2 para poder igualar a 0. El magnesio cede sus 2 electrones al oxígeno y se transforma en ion de magnesio. Entonces fue el magnesio el que se oxida y es un agente reductor. El oxígeno es un agente oxidante porque se reduce al ganar los electrones del magnesio. Oxidación y reducción. Algunos conceptos básicos que tenemos que manejar. Son dos procesos que se realizan simultáneamente, es decir, son reacciones de equilibrio. Toda oxidación va acompañada de una reducción, por lo tanto, cuando un átomo gana un electrón, el otro átomo pierde. Analizamos los pasos para balancear una ecuación por el método de óxido-reducción y lo realizamos paso a paso. Ejemplificamos. Pasos para balancear una ecuación por el método óxido-reducción son las siguientes. Se escribe la ecuación completa: sulfato más zinc da sulfato de zinc más cobre. Entonces tenemos que formular sulfato cúprico. Entonces el sulfato cúprico, su fórmula es CuSO4 más zinc, sulfato de zinc. Acá vemos que tenemos sulfato de zinc más cobre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Se asignan los números de oxidación a cada átomo. Entonces, escribo nuevamente la ecuación y vamos a colocar su número de oxidación. En esta parte se conviene empezar del oxígeno. Ya sabemos que es sales neutras, entonces el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Como vemos acá, y se multiplica acá, 4 por 2, 8, tenemos menos 8. Y tenemos que buscar la valencia del cobre o su número de oxidación, y va a ser más 2. Si es más 2, el azufre va a ser más 6 para poder igualar a 8. Acuérdense que acá se multiplica 4 por 2, 8. Tenemos menos 8 y acá tenemos más 2 más 6 son más 8, es igual a 0. Siempre hay que igualar a 0. El zinc está en forma libre, entonces su número de oxidación va a ser 0. Este es sales neutro también, entonces empezamos del oxígeno. El oxígeno, su número de oxidación es menos 2 y se multiplica 4 por 2, 8. Tenemos menos 8. Entonces el zinc, buscamos su valencia o su número de oxidación, es más 2. Y para llegar a 8 positivo, entonces el azufre va a ser más 6. Y el cobre está en forma libre, entonces su número de oxidación va a ser 0. Identificamos los elementos que gana o pierde electrones, es decir, que está en forma libre. Entonces acá zinc con zinc vamos a trabajar y cobre con cobre. Se identifican los átomos cuyos números de oxidación cambian, y como el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones perdidos, se multiplica por los factores adecuados. Entonces vemos que el cobre tiene más 2 y se indica más 2 electrones. Y por otro lado vemos que el cobre, su número de oxidación es 0. Entonces retrocedo acá para notar que el cobre tenemos acá más 2 y acá tenemos el cobre 0. Entonces escribimos acá el cobre más 2 y se baja más 2 electrones. Luego el zinc, al lado del producto vemos que empieza con 0, entonces al lado del producto es con más 2, entonces se baja de más 2 y más 2 electrones. Entonces
dos electrones con dos electrones se puede simplificar, porque al pasar otro miembro va a pasar con signo negativo. Entonces directamente acá puedo simplificar. Entonces realizamos las semi-reacciones y luego empezamos a bajar. Acá el cobre se va a bajar acá con su número de oxidación más 2, luego le sigue el zinc con su número de oxidación que es 0, la flecha, el cobre con su número de oxidación que es 0 y luego le sigue el zinc que es con más 2. Luego hay que nombrar. Acá el número de oxidación del cobre es más 2 y luego baja a 0. Entonces disminuye su número de oxidación, su número de electrón. Entonces se reduce, entonces es reducción. Si es reducción va a ser un agente oxidante porque trabaja simultáneamente. El número de oxidación acá del oxígeno es 0 y aumenta a más 2 y va aumentando su numeración. Cuando aumenta el número de oxidación, entonces es oxidación. Y si es oxidación, es un agente reductor para nombrar. Los factores de este resultado se originan como coeficiente en las moléculas respectivas de la ecuación inicial, y como la ecuación se balancea por sí sola, se escribe a sí mismo la fórmula original. Acá notamos que no hay una variación, hay una igualdad, la ecuación se equilibra por sí solo. Entonces directamente copiamos la ecuación original y vemos que no hay una variación, entonces ese ya es el resultado. Pasamos al segundo ejemplo. Se escribe la ecuación completa. Entonces escribimos la ecuación completa y luego se asignan los números de oxidación a cada átomo. Entonces acá directamente podemos colocar el número de oxidación. ¿Y qué nos dice la regla? El número de oxidación de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, el número de oxidación es menos 1. Si el cloro es menos 1, entonces el hidrógeno va a ser más 1. Vamos a ver ahí, más 1 y menos 1 es igual a 0. Elemento libre está el magnesio, entonces su número de oxidación va a ser 0. Acá vemos que el número de oxidación del cloro va a ser menos 1, entonces 2 por 1, 2. Y el magnesio tiene única valencia, entonces va a ser más 2. 2 por 1, 2, menos 2 más 2 es igual a 0. Y el número de oxidación del hidrógeno es 0. Se identifican los átomos cuyos números de oxidación cambian, y como el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones perdidos, se multiplica por los factores adecuados. Realizamos la semi-reacción y vamos a notar que el hidrógeno tiene más 1 y eso se baja más un electrón. Por otro lado, el hidrógeno número de oxidación que es 0. Empezamos el magnesio, el número de oxidación es 0. Y por otro lado, el número de oxidación del magnesio es más 2 y se baja eso más 2 electrones. Notamos aquí que no se puede simplificar, entonces se busca una manera de poder igualar. Entonces, todo lo que es esta parte del hidrógeno vamos a multiplicar por 2 y la parte del magnesio, en la línea de magnesio va a ser por 1 para mantener. Entonces acá va a ser 2 por 1, 2, acá vamos a notar 2 por 1 más 2 electrones. Y acá el hidrógeno va a ser 2 por 0, 0. Acá va a ser magnesio multiplicado por 1 va a dar igual cantidad. Y notamos acá que 2 electrones y acá ya tenemos 2 electrones. Ahí ya podemos simplificar. Hay que simplificar sí o sí. Simplificamos. Entonces bajamos. Acá ya hay una variación. Nosotros le estamos agregando un 2 para poder equilibrar ahí. Entonces 2, hidrógeno más 1 con su número de oxidación. Le sigue el magnesio. Acá empiezo con magnesio. Más 2 y más hidrógeno con su número de oxidación que es 0. Entonces ahí tenemos que nombrar. De más 1 a 0 va bajando, va disminuyendo, entonces es reducción. Si es reducción va a ser un agente oxidante. De 0 a más 2, ¿qué está pasando? Está aumentando su número de oxidación, entonces va a ser oxidación, y si es oxidación va a ser un agente reductor. Los factores de este resultado se originan como coeficiente en las moléculas respectivas de la ecuación inicial, y como la ecuación se balancea por sí sola, se escribe así mismo la fórmula original. En este caso nosotros agregamos un 2 para poder equilibrar. Entonces copiamos la ecuación original y le agregamos ese 2. Notamos acá que hay un 2 adelante del hidrógeno, entonces acá falta un 2.
y podemos corroborar eso. 2 por 1, 2 de cloro, acá tenemos 2 de cloro. 2 por 1, 2 de hidrógeno, acá tenemos 2 de hidrógeno. Magnesio 1 y magnesio 1. Es una manera de balancear la ecuación y así llegamos al resultado. Muchas gracias por su atención, espero que este video les sirva para poder resolver los demás ejercicios. Éxitos, chicos.